buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hispania de los Vikingos, para los que me estéis viendo en el canal de la Hispania de los Vikingos, o de la Era del Hierro para los que me estéis viendo en el canal de YouTube de la Era del Hierro. Este vídeo lo voy a compartir en los dos canales, en parte porque toca un tema que puede estar relacionado pues con la temática que suelo tocar en los dos canales. Por un lado, en la Hispania de los Vikingos, y por otro lado, en el canal de la Era del Hierro. En la Hispania de los Vikingos, además, que os recuerdo que bueno, es un evento de recreación histórica en el cual llevo trabajando desde hace bastante tiempo, concretamente desde el 2012-2013, que ahora se cumple el 10º evento, me parece, décimo primer evento, y que lo tenéis ya, prácticamente ya, pasada Semana Santa, el primer fin de semana después de Semana Santa, en el Espinar, en Segovia. Un evento que, si no lo conocéis, os recomiendo que os acerquéis porque cuanto menos os va a parecer curioso. En fin, os traigo además un tema, como digo, relacionado con el mundo vikingo, y es la historia, la aventura, muy poco conocida en la península ibérica, en la historia genérica de la península ibérica, de el ataque, la aventura, la magnífica aventura de un rey vikingo, de un rey de Noruega, a lo que fueron las costas de España, concretamente a las costas del Cantábrico, a las costas del Portugal Atlántico y posteriormente a las costas de Andalucía, de la Andalucía musulmana de aquellos tiempos. Y en buena parte me baso para este artículo, el cual, por cierto, lo tenéis colgado, por si os apetece mejor leerlo, en el blog de la Era del Hierro. Os pondré el enlace en la cajita de descripción para que lo podáis ver. Me baso, os decía, en dos libros que son maravillosos, son imprescindibles para todos los que queráis conocer mucho más acerca de la historia de los ataques escandinavos a España, no tanto acerca de la sociedad vikinga como los ataques escandinavos a España. Uno de ellos salió en el 2004, la primera edición, me parece, 2006 la segunda. Es escrito por un clásico, Eduardo Morales, todo el mundo lo conoce, todo el mundo que es aficionado al mundo de los vikingos. Se llama Historia de los vikingos en España, ataques e incursiones contra los reinos cristianos y musulmanes en la península ibérica entre los siglos IX y XI. Un título muy largo, pero que realmente es un libro, sinceramente, alucinante. Es un libro, recoge mogollón de crónicas cristianas y musulmanas, y se hace un recorrido muy detallado por lo que fueron pues todo ese proceso histórico de las aventuras de los piratas escandinavos por la geografía española. Y el segundo es más chiquitito, lo escribió el historiador holandés Reinhard Dossi, y se llama Los vikingos en España. Es un libro de bolsillo, es una edición que salió en 1984-1985, creo que no hay más ediciones de este, pero en cualquier caso no creo que os cueste mucho encontrarlo por internet, yo os lo recomiendo. ¿Cuál es la principal diferencia que hay entre uno y otro? Bueno, pues que quizás el de Eduardo Morales se centra más en lo que son todas las crónicas de los reinos cristianos del norte de la península, muy detallado, eso sí, mucho más detallado que el de Reinhard Dossi, y Reinhard Dossi se basa más en las crónicas musulmanas, dando en la última parte de su libro pues un especial protagonismo a lo que fueron unos ataques de pueblos de herencia escandinava, pero no vikingos directos, como fueron los normandos de Normandía, del Ducado de Normandía en Francia, que a lo largo, a la mitad del siglo XI aproximadamente, bajaron en ayuda de algunos pueblos cristianos de la península, concretamente algunas zonas de Aragón y los condados de la Marca Hispánica. Ya sabéis, todo lo que es la actual Cataluña fue parte de la Marca Hispánica, vinculada al protectorado de Carlomagno, y algunos normandos eran condados, por cierto, que estaban guerreando, estaban combatiendo entre ellos, y algunos normandos de Normandía bajaron a ayudar a determinados condes de los distintos condados, y eso lo recoge Reinhard Dossi. Esos normandos, es importante señalar, no eran vikingos. Los vikingos, la era vikinga ya había desaparecido, y de hecho eran cristianos desde hace muchísimo tiempo, eran normandos de Normandía. Así que nada más, os dejo con el vídeo, en el cual, bueno, sinceramente a mí me parece una aventura impresionante la de Olaf Haraldsson, la del rey de Noruega en su recorrido por la península ibérica, y os dejo con el vídeo, como os decía, y nos vemos al final para despedirnos. Olaf II de Noruega, también conocido como Olaf Haraldsson u Olaf el Santo. Nació en Ringerike, Noruega, en el año 995, proclamándose rey del país entre los años 1015 y 1028. Como muchos otros vikingos, Olaf nacería pagano siguiendo las doctrinas religiosas típicas de su cultura y entorno geográfico. Un mundo mitológico de base indoeuropea germánica, que tenía al dios Odín como padre supremo del panteón escandinavo.
si bien, como ocurriría con otros muchos vikingos a lo largo del avance de la Edad Media, Olaf terminaría por abrazar el cristianismo a inicios del siglo XI, en la ciudad de Rouen, Francia, pasando a ser conocido curiosamente, como Olaf el Santo. El rey noruego, era hijo de Harald y descendiente de Harald I de Noruega. A los 11 años de edad, el futuro rey noruego, se enrolaría por vez primera en una expedición vikinga, participando junto a otros guerreros y nobles, en distintos saqueos por las costas de los países bálticos, pasando posteriormente a las Islas Británicas, donde junto con el popular pirata nórdico Thorkel el Alto, atacaría la ciudad inglesa de Canterbury en el año 1011. En Inglaterra, Olaf se pondría al servicio del exiliado rey Ethelredo II, perteneciente a la popular y poderosa Casa de Wessex. Precisamente fue durante esos años de aventuras por las Islas Británicas, en los que el rey escandinavo, decidiría atacar la península ibérica, dando origen a un sinfín de anécdotas y aventuras, que sin ninguna duda podrían validar un guión para una buena película de cine histórico. Pues durante todos esos años, las aventuras de Olaf, se mezclaron con la realidad política, social, e histórica del momento, a la par que con visiones y elementos mágicos propios del mundo fantástico y mitológico. En lo tocante a la historia del personaje vikingo en la península ibérica, cabría destacar el año de su llegada, concretamente la primera mitad del siglo XI. Siendo recogido por las crónicas hispanas, el año 1015, como posible fecha de sus ataques e incursiones. De todo ello nos ofrece gran detalle el escritor Eduardo Morales en su libro publicado en 1997, Ataques e incursiones contra los reinos cristianos y musulmanes de la península ibérica entre los siglos IX y XI. En su trabajo, el escritor cordobés, recoge y transcribe gran cantidad de crónicas históricas, tanto cristianas como musulmanas, en las que se habla y desarrolla la posible llegada del rey noruego a las costas hispanas, narrando y analizando desde su primer ataque a la ría de Mundaka, hasta sus últimos encuentros con los andalusíes, tras los cuales decidiría regresar a Noruega para ser proclamado rey. Todo ello, dentro de un panorama político peninsular muy convulso, en el que el rey de León había tomado nupcias con la hija de Menendo González, de nombre Elvira Menéndez, y donde el poderoso vecino navarro, Sancho III el Mayor, se había anexionado el condado de Sobrarbe, fortificando su capital, y dando inicio con ello a una época de expansión y grandes victorias, que marcarían el futuro del norte de España, y más concretamente del reino de Pamplona. Reino que llegaría a ser dueño de casi todo el norte cristiano peninsular, a lo largo de buena parte de la primera mitad del siglo XI. El primer acercamiento histórico que podemos desarrollar acerca de la presencia de los vikingos de Olaf en Hispania, la tenemos hacia el año 1014 o 1015, en Galicia. La presa elegida fue la ciudad de Tui, en la desembocadura del Miño. En esta incursión, y según las crónicas recogidas por Morales, una flota vikinga penetró por el Miño, hasta alcanzar desprevenidos a los habitantes de la ciudad, la cual fue tomada violentamente antes de que sus ciudadanos pudieran organizar la defensa del lugar. La ciudad fue saqueada e incendiada, y un gran número de sus habitantes, tomados como prisioneros. Entre ellos el propio obispo don Alfonso, junto a la totalidad de su clero, quienes presumiblemente fueron esclavizados, o eliminados directamente, pues no se sabe nada más de ellos en ninguna de las crónicas existentes. Flórez lo relata de la siguiente forma. La situación de Tui junto al mar en margen navegable, que en tiempo de paz y en estado de florecer el comercio, podía engrandecerla con opulencia, fue ocasión de infortunios, por la vecidad de los normandos, que entraban por el río, a robar y destruir la tierra.
El miedo de aquellas irrupciones obligó al obispo Naustio a residir en la Brugia. Pero vueltos a Tui otros obispos, tuvo el último la desgracia de ser llevado prisionero. Los enemigos arruinaron la ciudad, dejando su territorio en tan deplorable estado, que no pudo mantener obispo en mucho tiempo. En aquel tiempo, reinó Alfonso V. Y aunque echó fuera de Galicia a los lordemanos, pasó mucho tiempo hasta que restauró sedes antiguas, no lo hizo en la de Tui. Este ataque, si bien no puede asegurarse al 100%, suele identificarse con la presencia del rey Olaf Haraldsson en España. Según se cuenta en la Crónica de Noruega, escrita en una de las Islas Orcadas, y publicada por primera vez en 1850 por Munz de Cristianía. El monarca obtuvo muchas riquezas y victorias tras atacar nuestro país. El extracto en concreto describe el suceso de la siguiente forma. Olaf vence a los bretones y después se dirige a España, y tras dejar allí clarísimas pruebas de sus victorias, vuelve a Dinamarca. Normalmente, al coincidir las fechas, los historiadores suelen identificar el ataque de Tui con la presencia de Olaf Haraldsson en España. De no ser así, estaríamos ante un suceso realmente interesante. La presencia de varios grupos vikingos atacando de forma independiente y en distintos lugares geográficos las costas españolas. Por un lado los vikingos de Olaf en el Cantábrico, y por otro, un grupo de vikingos desconocidos, que estarían asolando las costas gallegas, siendo ellos los responsables del devastador ataque a Tui en el año 1015. Dejando atrás el incidente de Tui, y ciñéndonos a lo que sabemos de Olaf el Santo en España. Sabemos por su propia saga, que partió de Inglaterra rumbo hacia el sur. Posiblemente atraído por relatos anteriores de sus propios compatriotas, quienes ya habían saqueado las costas hispanas en épocas anteriores. Relatos, que a buen seguro, hablaban de ricas ciudades y oro abundante en palacios de civilizaciones desconocidas. En esta aventura por aguas del sur, los barcos del pirata escandinavo llegarían a las costas del mar Cantábrico, donde parece ser que batalló e incendió un enclave ocupado por vikingos daneses, presumiblemente situado en un lugar llamado Rinsfjord. Algunos autores como Antor Erkoreka y Eduardo Morales sitúan esta mítica ciudad danesa en la ría de Mundaka, España. Lo cual sería fascinante, ya que estaríamos ante un asentamiento vikingo en la península, cuyos orígenes posiblemente se remontarían a las primeras incursiones del siglo IX. Los piratas de Olaf, tras atacar, combatir y derrotar a los daneses en Mundaka, continuaron depredando las costas del Cantábrico hasta llegar a la ciudad de Grisepol. Nuevamente un misterio. No se sabe con certeza cuál era esa ciudad situada en el Cantábrico. Si bien, nuevamente Eduardo Morales, la sitúa en el puerto de Castropol, Asturias. Allí una vez más los guerreros de Olaf, combaten contra vikingos daneses que habían ocupado la zona. Los derrotan, y continúan su viaje costeando España hasta un lugar llamado Gunvalbó, posiblemente en Galicia, donde tras combatir y batallar, tomaron prisionero al conde Gonzalo, quien la gobernaba, y el cual tuvo que pagar 12.000 piezas de oro para ser liberado. Tras abandonar Galicia, y después asolar el Cantábrico, Olaf inicia rumbo al estrecho de Gibraltar. Y es aquí donde llega lo más asombroso y mágico de su aventura hispánica, pues se entremezcla la historia, con visiones y relatos fantasiosos de ciudades desconocidas, gigantes, y criaturas fantásticas contra las que el nórdico tendrá que luchar. En la saga islandesa de Olaf, se cuenta que el escandinavo llegó con sus barcos al punto más lejano de la tierra conocida, donde encontró dos monstruos a los que venció.
un gigantesco jabalí que aterrorizaba a las gentes de la zona, y una terrorífica sirena marina que era adorada por las gentes del lugar. Además descubrió una majestuosa ciudad llamada Karlsar, cuyos habitantes eran paganos e idólatras. Este detalle es importante para intuir de qué ciudad podría tratarse, ya que algunos eruditos vinculan Karlsar con el Garona, Francia, siendo el principal problema de esta hipótesis, que los franceses del siglo XI eran cristianos. Y la saga recalca que los pobladores de Karlsar eran idólatras. Llegados a este punto, solo podemos reconocer como idólatras en el occidente europeo de aquel siglo, a los musulmanes. Siendo por tanto la ciudad de Karlsar, la ciudad de Cádiz, en el estrecho de Gibraltar. Esta teoría toma fuerza, al detallarse una anécdota que sufrió el rey Olaf en el lugar. Pues describe cómo esperó durante días, quizás semanas, la llegada de vientos favorables que le permitieran atravesar el estrecho. Parece evidente pues, que esta afirmación carecería de sentido, si no aceptamos que Olaf se encontraba próximo al Golfo de Cádiz, y sí en las lejanas tierras de Francia. A este respecto, Doussi nos aclara el propio nombre de Karlsar, cuyo significado en todas las lenguas germánicas significa hombre grande. La posible razón por la cual los vikingos llamaron a Cádiz la Bahía del Hombre Grande, la tenemos en una estatua de bronce de 6 codos de alto, que representaba un hombre con barba larga, vestido con cinturón y un manto dorado, situado sobre una columna. El hombre de bronce gigante, con una de sus manos sostenía unos panes, y con la otra una llave, la llave a la puerta del Mediterráneo. Esta estatua gigantesca, no era otra que Hércules, conocido también como el Coloso de Cádiz. Estatua, que se mueve entre el mito y la realidad. Pues aun cuando hay autores que niegan su existencia, son numerosas las referencias de textos históricos, que nos invitan a pensar que existió realmente. Algunas de estas crónicas, precisamente son musulmanas. Como la de Al-Masudi, en el año 956. ¿Quién nos cuenta? En esta isla, se levanta un gran almenara de admirable fábrica, con una columna en su cima y sobre esta una estatua de cobre que se distingue, por su gran tamaño y elevación, desde Sidonia, y aún más allá. Detrás de la columna de este mar y a intervalos fijos hay otras estatuas en unas islas que se ven las unas desde las otras y son las estatuas que llaman las Herácleas porque fueron construidas en los tiempos antiguos por Hércules, el gran rey, las cuales avisan a quienes las ven de que no se puede ir más allá de ellas. Tristemente, la estatua parece que fue destruida por el fanatismo religioso de los almorávides llegados desde Marruecos en el siglo XII. Impidiendo a las generaciones futuras, contemplar la que se consideraba en aquellos tiempos, una de las maravillas del mundo. De cualquier modo, y regresando a Olaf el Vikingo. La visión de una imagen tan majestuosa, debió impactar a todos los navegantes escandinavos que llegaron junto al rey, los cuales debieron de quedar impresionados cuando vieron por primera vez a ese coloso a las puertas del estrecho, mostrando a todos ellos una civilización que no había visto hasta la fecha. El propio rey noruego tendría un momento místico en Gibraltar, interpretando la visión del hombre gigante, como una prueba de Dios, que le pedía detener su viaje, para regresar a Noruega, donde debía de proclamarse rey. Se dice que Olaf soñó, como un hombre de aspecto majestuoso, se le presentó en sueños para decirle que no continuara su viaje, que regresara a Noruega, donde sería proclamado rey. Esta anécdota, también recogida por Snorri Sturluson, fue interpretada por Olaf, como una prueba mandada por un ángel del cielo, como enviado de Dios, relacionado con el hombre gigante de bronce de Cádiz. Tras el sueño, el rey vikingo decidió detener su viaje, no atravesar las columnas de Hércules, y regresar a su país, para proclamarse rey de los noruegos. Como vemos,
La poco conocida historia de Olaf Haraldsson en España es digna de una película, cumpliendo gran parte de los mitos de las grandes leyendas vikingas. Aventuras, tierras extrañas, civilizaciones desconocidas, incluso monstruos sobrenaturales a los cuales el rey noruego venció en nuestro país. Antes de llegar, eso sí, a tener un sueño religioso, en el que nada menos que un ángel detendría su viaje rumbo al Mediterráneo, para encomendarle regresar a casa donde sería rey de Noruega. Bueno chicos, pues no me negaréis que es una verdadera historia fascinante la de Olaf Haraldsson en la península ibérica, y muy poca gente realmente conoce que un rey noruego, Olaf Haraldsson, sea un personaje histórico de la categoría y de la importancia de Olaf, que, insisto, fue rey de Noruega, estuvo en la península ibérica, atacó la península ibérica, y según recogen las crónicas recogidas por estos dos libros, no solo participó en ataques muy interesantes, dos de ellos, según se recogen en las crónicas, a un asentamiento danés que supuestamente estaría en la ría de Mundaka, aunque esto sería muy discutible, hay gente que lo niega, otro en Castropol, en Asturias. No deja de ser fascinante que en pleno siglo XI existieran dos asentamientos vikingos de daneses en pleno mar Cantábrico y que fueron atacados por el rey de Noruega, los cuales los saqueó. Es decir, es absolutamente fascinante. Pero si esto fuera poco, realmente los ataques a Galicia, el supuesto ataque a Tui, que se suele vincular con Olaf Haraldsson, el secuestro de un conde gallego y la parte final de su viaje, ya cuando llega a ese mundo desconocido para los escandinavos, que era el Al-Ándalus, ¿no? La tierra de los andalusíes, la Hispania musulmana, de grandes ciudades, sin ninguna duda, para ellos, donde tuvo ese sueño profético de una estatua gigantesca que él vinculó con la estatua gigantesca, lamentablemente destruida por los almorávides en el siglo XII, de Hércules, que él vinculó con un ser maravilloso, un ser de su religión, se había hecho cristiano hace poco, que le dijo: detente, no atravieses las columnas de Hércules, no entres al Mediterráneo, regresa a Noruega, porque Dios te tiene preparada una cosa en tu vida, una cosa muy importante, y es que reunifiques a todos los pueblos de Noruega y te proclames rey de ellos. No me digáis que no es una verdadera aventura vikinga y que esto no daría sin ninguna duda para una película de la historia de España alucinante. No solo por lo interesante del mundo, del prototipo ya de los vikingos guerreando entre ellos con pueblos hispanos en el norte, con los propios musulmanes, sino por lo mitológico que hay en torno a ello, ¿no? Con ese sueño profético en las columnas de Hércules, en Cádiz, y esos dos supuestos monstruos a los cuales en Andalucía seguramente venció Olaf Haraldsson, un jabalí gigantesco y una sirena. En fin, dos misterios, pero en cualquier caso dan un condimento mágico a todo lo que es estas aventuras del rey de Noruega en la península ibérica, y que, vuelvo a insistir, sin ninguna duda harían un guión maravilloso sobre la historia de España, un guión de aventuras, un guión histórico, un guión de guerreros de la historia de España, que, en fin, creo que a todos los que somos aficionados al mundo de la Edad Media, pues sin ninguna duda nos fascinaría. Quería comentar dos cosas, y es que es cierto que la ciudad de Karsar supuestamente se vincula con Cádiz, de hecho prácticamente todo el mundo acepta a día de hoy que seguramente era Cádiz, pero hay algunos estudiosos que realmente, por aquello del paganismo, no están tan seguros de que realmente se refiriera a los musulmanes, y insisten o pretenden vincularla con el mundo del País Vasco, es decir, con poblaciones del País Vasco que aún vivían ahí ancladas, ya no tanto en el siglo XI, pero seguramente sí que aún vivían ancladas en el pasado, en religiones y tradiciones ancestrales, y que Olaf Haraldsson las vinculó con pueblos idólatras. Ahí es donde habría luchado con dos supuestos monstruos, un jabalí gigantesco y una sirena que tenía atemorizada a las gentes del lugar, y que posiblemente serían dos criaturas mitológicas del folclore vasco. Esto es una verdadera incógnita, no se puede saber, pero bueno, ahí está la teoría. Lo que sí que es sin ninguna duda es que llegó a las columnas de Hércules y ahí se encontró con la estatua gigantesca que le dijo: detente el viaje y vuelve a Noruega, y eso parecen, todos los estudiosos parecen concretar que sin ninguna duda, por lo que hemos estado comentando en el vídeo, pues fue Cádiz. Cádiz fue la mítica ciudad de Karsar que alucinó a todos los piratas escandinavos que llegaron procedentes de Inglaterra, de ese mundo sometido a la nieve, de ese mundo escandinavo, y que quedaron fascinados con ese poder de la que era sin ninguna duda una de las grandes civilizaciones de aquellos
aquellos tiempos, que era Al-Ándalus, ¿no? Que eran los andalusíes y en general el mundo musulmán, ya en decadencia a partir de que llegan las poblaciones marroquíes, los invasores marroquíes en el siglo XII, almohades y almorávides, fanáticos religiosos que ponen fin a ese gran esplendor de Al-Ándalus, y que es cierto, luego tiene un pequeño repunte, pero en fin, ponen fin a lo que era ese gran mundo de Al-Ándalus y empieza una época oscura en la propia tierra de los musulmanes en la península ibérica, gobernada por, ya digo, esos fanáticos religiosos que fueron almohades y almorávides. En cualquier caso, una historia alucinante, a mí me encanta. Ya sabéis que yo he estado vinculado durante mucho tiempo al estudio de los ataques vikingos a la península ibérica, porque me he dedicado a la recreación histórica de uno de los eventos que toca precisamente este mundo, Hispania de los vikingos, y que por cierto en el 2015 se cumplieron 1000 años, 2015, 1000 años de la llegada de Olaf Haraldsson a la península ibérica, e hicimos un evento en Danko que fue una conmemoración de esos ataques, de esos encuentros que tuvieron los escandinavos con los pueblos hispanos en el Cantábrico, principalmente en referido a la Hispania de los vikingos. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordar estos dos libros, si os gusta el tema, dos libros muy buenos, realmente muy buenos. Yo sinceramente os recomiendo mucho más este. Si os gusta este, os recomiendo posteriormente este, pero en cualquier caso cualquiera de los dos son muy interesantes para conocer todo lo que es esa etapa fascinante de los ataques escandinavos a la península ibérica. Nada más, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.